Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Ahí donde estás, puedes buscar la palabra en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 y 3, y luego el 13 al 17. Y cuando usted lo tenga, diga amén. Y si no lo tiene, diga aleluya. Pero diga algo. Aleluya. Dios es bueno, ¿verdad que sí? Dios es bueno. Gracias a los adoradores ahí por tremenda oración. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Versículo 13 al 17. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforme vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra. Gracias, Señor, por esta palabra bendita. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento ahí donde está. Le prometo que no voy a ser muy extenso, por lo menos 2 horas. Intento ver si puedo predicar. No llego a ese nivel todavía. Pero en esta mañana yo pretendo afirmar nuestra fe, la cual nosotros hemos creído sin dudar ante tantos engañadores que hay en este tiempo que enseñan otras cosas. Y el tema de esta mañana es firmes en la fe sin dudar. Firmes en la fe sin dudar. Y quiero comenzar con un pequeño cuento, una pequeña historia de una maestra y un estudiante, en donde la maestra trata de imponer su enseñanza diciéndole: hoy vamos a aprender que Dios no existe. Entonces, dirigiéndose a uno de los niños, dice: Tito, ¿ves el árbol allá afuera? Y Tito le contesta: sí, maestra. Y la maestra vuelve y le pregunta: Tito, ¿ves la hierba? Y nuestro amigo Tito le pregunta: sí, maestra, la veo. La maestra vuelve y le pregunta: vete afuera y mira hacia arriba y dime si ves el cielo. Y Tito, regresando más tarde, le dice a la maestra: sí, vi el cielo, maestra. Y la maestra dice: ¿y viste a Dios? Y Tito dice: no, maestra, no vi a Dios. Y la maestra contesta y dice: esto es exactamente mi punto. Podemos ver todo lo que existe, pero no podemos ver a Dios porque Él no existe. Eso es un cuento. Gracias, Orlando. Eso es un cuento, dicen por ahí. Entonces había una niña en el salón, de esas niñas que están en esta academia que
están adelantando el tiempo y que Mrs. Cristiani desde esa edad los está llevando. Y le dice, maestra, ¿puedo hacer unas preguntas también a Tito? Y la maestra sí, le pareció extraño. Y dice, Tito, ¿ves los árboles afuera? Y Tito dice, sí. ¿Ves la hierba? Sí. Y ya Tito estaba como que molestándose. Ya se molestaba de tantas preguntas. Y le contesta, sí, las veo. Entonces María le dice, ¿ves a la maestra? Y Tito dice, sí, la veo. María dice, todo lo que existe se ve, ¿cierto? Sí. María dice, ¿ves el cerebro de la maestra? Y Tito dice, no. Entonces María dice, entonces Tito, según nos han enseñado hoy, nuestra maestra no tiene cerebro. Yo también me reí cuando lo leí, pero se entiende. No la puedes ver el cerebro a menos que le hagan un MRI o una operación o un CT scan o todo ese tipo de cosas que en algún momento nos han metido en esas máquinas y empiezan clac, 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 y el que está como que con medio, ¿verdad?, con ansiedad le causa un poquito de problema, pero no le podía ver el cerebro. Entonces, por ahí hay mucha gente enseñando cosas que no necesariamente son la verdad, no necesariamente es lo que nosotros hemos aprendido con el tiempo, pero lo importante es tener ese corazón de María, la niña que estaba ahí, que pueda refutar y pararse firme en la brecha, decir, oye, eso no es así, eso no es real. La verdad es esta. Por eso venimos semana tras semana a la iglesia y recibimos buena palabra. El otro domingo hablaba con Pastor Samuel y decía, wow, nosotros somos bendecidos, recibimos buena palabra y aprendemos. Tenemos nuestros pastores, nuestro pastor Isaac nos dirige, nuestro apóstol, los demás pastores, los líderes que el Señor ha puesto en esta casa nos enseñan la sana doctrina para que nos mantengamos firmes. Amén. ¿O no se siente cuando sale de aquí alimentado? ¿Verdad que sí? No lo digo en la parte física, si no ha comido pues tiene un problema, pero por lo menos en la parte espiritual se sienten llenos. Y entonces es muy parecido al caso de esta iglesia tesalónica en esta segunda carta, en donde Pablo tiene que intervenir para aclarar el contexto profético de ese tiempo. Y una cosa que hace un líder es afirmar, corregir y consolar. Eso hace un líder, y eso precisamente iba a hacer Pablo. Iba a afirmarlos en la fe, iba a corregir lo que estaba mal y luego los iba a consolar. Qué tremendo. En el capítulo 2. Entonces, en esta mañana yo quiero hablarte un poco del primer punto, y es que no te dejes engañar. Y en el contexto histórico de lo que está pasando aquí, cuando vemos la primera carta de Tesalonicenses, estamos viendo una iglesia en crecimiento constante. La iglesia comenzó bien y eso lo podemos ver en esa carta. Y Pablo en esa primera carta afirma tres cosas importantes. La primera de ellas es la venida del Señor. ¿Cuánto lo esperan? ¿Cuánto lo esperan? La segunda es la preparación o esperar. Y la tercera es la persecución o el sufrimiento, Alvis. Esas tres cosas, usted lee la primera carta y la segunda carta, que es la que vamos a discutir hoy, pero lee esa primera carta y él siempre está afirmando la venida del Señor. Casi siempre cuando termina el capítulo habla de la venida del Señor. Le invito a que lo lea cuando salgamos de aquí completo. Y afirma eso, y afirma también que tenemos que estar preparados, que tenemos que esperar. Y también afirma que no todo es color de rosa, que va a haber sufrimiento, que va a haber persecución. Entonces, en la segunda carta, la semilla de la falsa doctrina con respecto a la venida de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, se estaba regando y afectando la iglesia. Y esto provocaba ¿qué? Persecución.
Los constantes falsos maestros pusieron en tela de juicio la venida del Señor, la cual se les había enseñado a los creyentes de una manera correcta y sana en la primera carta. Estos falsos maestros estaban escribiendo cartas al estilo de Pablo. O sea, cuando usted lee a Pablo, a veces hay que preguntarle al apóstol muchas cosas, porque es profundo. Es bien profundo. Y esta gente estaban escribiendo cartas al estilo de Pablo. Engañaban con palabras, eran muy elocuentes, se expresaban bien, sabían hablar, Samuel. Podían expresarse tranquilamente. Pero qué interesante que en 2 de Pedro 2:1 dice, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrán también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. ¿Acaso no es lo que estamos viviendo hoy? ¿Acaso no es lo que vemos hoy con nuestros ojos, lo que oímos en la prensa? Y más luego hablaremos un poco más a detalle, pero a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Así mismo es. Y son gente muy elocuente, son gente que hablan bien. Y el problema es que la gente, muchos de los que están en la iglesia, están siendo seducidos por eso. Son falsos maestros que llevan un mensaje distorsionado. Entonces en la iglesia fue tan grande la presión que muchos habían pensado que el día del Señor estaba ocurriendo en ese instante. Inclusive habían pensado, ya pensaban que Cristo había venido por su iglesia y que ellos se habían quedado. Recordemos que ellos posiblemente tomaron o viraron lo que Pablo le enseñó del sufrimiento y ya rápido interpretaron que eso era parte de una señal que nuestro Señor había venido. Estas personas son personas que no han entregado su corazón completamente a Dios y generan dudas dentro de Él. Son personas inconstantes. Santiago dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Posiblemente sí están en la iglesia, pero son inconstantes. Esta carta es para la iglesia. No es para el mundo particular, es para la iglesia. Había gente inconstante dentro de la iglesia. Y la duda comenzó a salpicar sus oídos. No permitas que la duda entre en tu oído, en tu corazón con lo que está ocurriendo en este tiempo. Es un tiempo profético. Usted debe pensar, Señor, tú estás más cerca. ¿Cuántos lo creen? Yo creo que Él está más cerca hoy que ayer. Está bien cerca. Entonces, una iglesia que está en ese momento, que está confundida, que está desalentada, pues comenzó a haber un desorden en la iglesia, en conductas de ellos. Cuando olvidamos nuestra fe, cuando le prestamos el oído a lo que no es correcto, nuestra conducta cambia a una que no es agradable a Dios. Claro, si no estamos conectados a la roca, nuestra conducta va a ser inconstante. El enemigo siempre está como león rugiente buscando a quien devorar. Todo esto para sacarte del plan de Dios para tu vida. Oye, la iglesia prosperaba y crecía en ese momento. Claro que el enemigo no va a estar contento cuando tú prosperas y las cosas te van bien. Él está molesto. ¿O soy yo el único? ¿No le ha pasado que cuando mejor usted se siente, siempre pasa algo para sacarlo del norte que Dios ha puesto sobre tu vida? Siempre ocurre algo para desalentarte, para desanimarte. Siempre pasa algo. Pero en ese momento, si tú estás parado sobre la roca, no hay nadie que te pueda mover sobre ella. Anclado sobre ella. Cuando estamos parados sobre la roca, estamos parados en Cristo.
Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Podrán venir tribulaciones, podrán venir pruebas, pero se levantará bandera. Porque Él está con nosotros. Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nada. En el momento de angustia, en el momento de escasez económica, en el momento de enfermedad, en cualquier momento que estés viviendo, que te esté robando la paz, nada te faltará. A lo mejor no hay comida en la nevera de tu casa o en la alacena de tu casa. A lo mejor el cheque no te da para pagar las cuentas. A lo mejor tu vecino no es tan fácil y te hace la vida imposible. A lo mejor en tu trabajo estás pendiente a una posición y no la puedes lograr, pero tú tienes todo lo que cumple para ella y te sientes frustrado. Pero dice la palabra que Jehová es mi pastor y nada nos faltará. Nada. Si lo tienes a Él, lo tienes todo. No hay ninguna plaza de trabajo que pueda llenar el tener a Cristo en nuestro corazón. No hay nada que pueda afectar el tener a Cristo en nuestro corazón. Amén. Y así estaba esta iglesia. Debido a tanta persecución, la iglesia comenzó a desalentarse y necesitaban un incentivo para perseverar. Entonces llega Pablo nuevamente. En la primera carta, él no pudo prácticamente estar allá y escribía, enviaba a Timoteo y Timoteo le decía, todo va en crecimiento, todo está bien, algunas cosas que hay que corregir y todo este tipo de cosas, pero todo va bien. Y en la segunda carta recibo que hay un desorden en la iglesia, pero ¿y qué pasó aquí? Si todo estaba perfecto. Entonces Pablo tiene que escribir porque hay unos que tienen guille de Pablo y empiezan a hacer cartas bien bonitas y la gente comenzaba a confundirse y Pablo tiene que hablar. Qué bueno Dios que siempre, aleluya, queda gente comprometida con la fe. Qué bueno Dios para dirigirnos, para exhortarnos en momentos como estos. ¿No se ha sentido usted en momentos difíciles que habla con una persona que lo bendice y lo edifica? Cuando tiene un momento de crisis y le da una palabra que lo pone de pie. Hoy yo he sido el único. Tan poquito, yo he sido el único. Qué bueno Dios que siempre pone gente a nuestro alrededor que nos edifican y nos ayudan a crecer, a ayudarnos. Entonces el tiempo era difícil. Habían dificultades como de tribulación en cierta manera, pero no la profetizada en referencia al periodo de tribulación. Debemos tener claro que aunque estemos viviendo todo esto, hay señales que nos animan a saber que el deseado de todas las naciones está por regresar. Está por regresar a buscar a su pueblo. No te dejes engañar. No te dejes engañar. Hay unas evidencias de cumplimiento en los últimos tiempos. Y tenemos que tener claro, lo primero, que nadie sabe el día ni la hora de la venida de nuestro Señor. Nadie. Mateo 24, 36, Mateo 25, 13. Sin embargo, la Escritura nos muestra señales que sucederán antes de estos acontecimientos. Y entonces, ¿qué cosas se han ido cumpliendo y qué cosas por falta de cumplir? Bueno, las señales de la naturaleza han ido en aumento. Hemos tenido terremotos. Hemos tenido huracanes categorías. Esto es Puerto Rico nada más. Categoría 5. Terremotos en Puerto Rico más fuertes de lo que usted había experimentado, aunque Puerto Rico está en una zona sísmica. Aunque usted no lo sepa, está en una zona sísmica. Estamos en el borde de una placa tectónica. Y obviamente siempre va a haber movimientos, pero últimamente se está meneando mucho la tierra, ¿verdad que sí? Vimos uno después del Día de Reyes de hace 2 años o 3 años atrás, cómo quedaron todas las estructuras en el área sur derribadas por de un terremoto de 6.5. Vemos terremotos en otras partes del mundo, vemos acontecimientos, la naturaleza está descontrolada, está gimiendo. Vemos huracanes también en otros lugares donde
Hace un tiempo atrás hubo un huracán hasta en Riversa. ¿No se acuerdan de eso? Por la parte de abajo. Lo que pasa es que como que lo pasamos y olvidamos esas cosas, pero son señales. Lucas 21:14 dice, y habrán grandes terremotos en muchos lugares. Y son cosas que han venido pasando durante mucho tiempo. Siempre han habido terremotos y huracanes, pero recordemos lo que dijo Jesús en Mateo 24:8. Que esto será el principio. Las señales de la sociedad. Segunda de Timoteo 3:1-5. Mira cómo dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto naturales, implacables, calumniadores, todo eso. Crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Cuánta gente avara en este tiempo? ¿Cuánta gente malvada en este tiempo? Con corazones corrompidos. La sociedad que vivimos hoy se ha corrompido haciendo cosas que no agradan a Dios. La gente amará más el dinero, las cosas materiales, 1 Timoteo 6:10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Los falsos maestros que hablábamos ahorita, aleluya, 2 Timoteo 4:3, llegarán el momento en que ellos, los cristianos, no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a la fábula. Usted entra a Facebook y usted ve un montón de gente con tanto disparate. ¿O soy yo el único? Hay gente buena que lo utiliza para llevar el evangelio de la forma correcta, como hoy estamos transmitiendo. Pero usted ve tanta gente haciendo tantas cosas ridículas. Y me da hasta vergüenza. Un montón de personas diciendo cosas que no son correctas. Y lo interesante es que lo dicen con mucha elocuencia. Entonces el oído de aquellos que son más débiles comienzan a escucharlo y viene la duda. Estamos viviendo esto hoy en día. Aleluya. Y esto es lo que la iglesia de Tesalónica estaba experimentando. Ahora hay unas señales en Israel también. En el año 1900 solo habían 40,000 judíos en Palestina. Para finales de la Segunda Guerra Mundial se había elevado a 800,000 personas. Y hoy en día tienen 8.9 millones de judíos que han venido de todas partes del mundo y siguen en crecimiento. Y el crecimiento del pueblo judío desde el año 1947 hasta esta época, el porcentaje mayor o la media de eso es 1.6% por año en aumento. Puerto Rico está decreciendo y ellos están subiendo. 1.6%. O sea que ya durante unos años tendrán 9 puntos y pico de millones de habitantes. Un crecimiento continuo. Y ellos están regresando a su patria. Y esto está establecido en la palabra. A partir de 1948 los judíos están llegando desde todas partes del mundo. Profetizado por el profeta Isaías, capítulo 11, versículo 11 al 12. 43, 5 y 6. Ezequiel 37, 21 al 22. Y Ezequiel 38, 8. Eso ha sido profetizado y está pasando. Los judíos recuperan a Jerusalén, que ocurrió el 7 de junio del 1967 con la guerra de los 6 días. Zacarías 8, 4 al 8. Aleluya. Y todas las naciones obviamente le tienen ganas a Israel. Contra Israel todas las naciones quieren el control de la capital de Israel. ¿Usted no se da cuenta de eso? Israel se protege y todo el mundo le tira. Y están en el medio de todos los que lo odian. Entonces cuando se defiende, Israel es el malo. Pero todos le están tirando constantemente. Y eso está pasando. Todas las naciones quieren ir contra Israel, quieren el control de la capital.
Las Naciones Unidas quieren internacionalizar a Palestina. La Unión Europea está exigiendo que sea dividida entre los árabes y judíos y los árabes. Lo quieren todo. Zacarías 12:3. El resurgimiento de los militares de Israelí, Zacarías 12:6. Amenaza rusa, esto habla de Gog. Muchos interpretan a Gog como Rusia porque está en el norte de Jerusalén, Ezequiel 38 y 39. Amenaza de los árabes a Israel, Ezequiel 35, 36. Todos contra Israel son señales. El aumento de la violencia, Mateo 24:12. El aumento de la inmoralidad, Mateo 24:37. El aumento de la influencia del humanismo, 2 Timoteo 3:2. La depravación. Ahora escuchamos canciones que son canciones que depravan. Y la gente está orgullosa de eso. Y quieren ir hasta los conciertos. Canciones que no edifican, canciones que denigran, particularmente a la mujer. Y se llenan estadios. Y se llenan un montón de cosas para verlo. No tan solo esa persona, sino otros más. Yo creo que Dios puede hacer un milagro en él. Y ojalá tenga un encuentro con el Señor y sea rescatado. Sigue siendo un arma de salvación. Nuestra guerra no es contra carne ni sangre, hermano. Es contra principados y potestades. No es contra el hombre. Aquí podemos haber muchas personas con testimonios que pueden recordar como yo era en el pasado y como Dios me rescató. Si fuéramos a juzgarlo por eso, entonces nunca le predicaríamos el evangelio. ¿O acaso cuando Cristo vino a la tierra, con quién él estaba? Con las prostitutas, con los que le cobraban los impuestos, que le robaban dinero, con todas las personas negativas que usted puede pensar. Él estaba ahí, llevando una palabra. Le hacía ver la verdad, los confrontaba de su pecado y los perdonaba y se levantaban. ¿Y Dios ha hecho contigo eso también o no lo ha hecho? Yo no soy quien para juzgar a mi hermano por cómo esté o cómo venga. Yo soy un hijo de Dios que tengo que hablarle la palabra. Y tengo que decirle que Cristo viene. Que si se arrepiente de sus pecados, Él puede participar de esto. Y tenemos que mantenernos constantes. Mira, cuando se llama lo malo bueno y lo bueno malo, lo que decía ahorita, fue el nombre de Robert. Eso está en 2 Timoteo 3:3, Isaías 5:20. El aumento del uso de drogas y todo este tipo de cosas, 2 Timoteo 3:3, interpretándolo. El aumento de la blasfemia, 2 Timoteo 3:2. El aumento del paganismo, 2 Timoteo 3:1-4. El aumento de la desesperación, 2 Timoteo 3:01. Las señales en los cielos, Lucas 21:11-25. El aumento de la ciencia. Esto sí que está a otro nivel. Daniel 12:4. Queremos llegar a Marte otra vez. Si es que habíamos llegado antes. Ya despegó una nave con Orión. Le digo todo esto porque yo me paso viendo todas estas cosas del espacio. Y ya le están orbitando la luna. Porque la idea es hacer una base en la luna para de ahí luego arrancar hacia Marte. Y el pensamiento de Elon Musk, que es uno de los que habla de este tema y que a veces leo mucho de él también, la tecnología de los carros eléctricos, que me conoce sabe que siempre estoy hablando de esas cosas. Es que hay que preparar otro lugar porque el mundo se va a destruir y tenemos que tener un lugar listo. Entonces Marte, con una calor inmensa, aquí sufrimos nosotros la calor, imagínense en Marte, tiene que estar bajo techo todo el tiempo. Y si está por allá los de energía eléctrica, pues le van a cobrar más caro porque el aire va a ser más fuerte. Y si usted no está bien parado en la brecha, usted va a pegar a decir, Dios mío, toda esta gente de Luma, Señor. Como decía el pastor, hay que darle gracias por todo, hasta por el bill alto hay que darle gracias. Gracias, Señor. O sea, queremos ir a Marte. Tenemos naves orbitando ahí arriba. O sea, la tecnología, la ciencia. Este mismo personaje tiene una compañía que le ponen un chip en la cabeza para que tú puedas cambiar el televisor con las pestañas. Y puedas tener Mira, parece gracioso, pero ya está pasando.
Si Lugar tiene uno y yo tengo otro, pues podemos hablarnos sin abrir la boca. Eso está pasando. Esa es la idea, que lo controles todo de aquí. Ya está. Tienes la máquina, lo puedes poner acá. Y no estoy hablando de las películas que veíamos en los 80, de la tribulación, que iba en la motor y se cortaba la cabeza. No estoy hablando de lo que estamos viviendo ahora. Está ahí. Los celulares, hace más de 15 años, usted tenía que tener una computadora con un monitor 17 que era como el tamaño de esto. Y ahora es una pantalla plana. Y todo usted lo hace a través del teléfono. Y antes uno iba con un maletín y el teléfono. Yo no soy de esa época, por si acaso. Es de Isaac y Mayra. Pero algunos baby boomers que están por acá saben lo que estoy hablando. Y luego salió el ancho. Yo era de esa época. Era un niño. Y tenía uno de juguete que mi mamá me compró. Así de ancho. Dani lo llegó a usar, yo creo. Y luego de grande se ponen pequeños. Y luego más pequeños. Y de momento va creciendo. Hacen un BlackBerry con teclado y era lo último. No cambiaron su tecnología. Y de momento sale un telefonito llamado iPhone. Y detrás salió Samsung. No lo puedo dejar. Sistema Android. Entonces de lo pequeño fue agrandando. Y ya está más grande que esto. Y ya pronto estaremos hablando por teléfono como una cosa así. La tecnología en aumento. Sí, en aumento. Amén. El aumento de los falsos profetas, lo dijimos. Las apariciones de los falsos cristos, lo hablamos. El aumento de la apostasía. Aquellos que tenían una fe y luego la negaron. 2 Timoteo 4, 3 al 5. El aumento de los ataques a Jesús. Es Romanos 1, 18 al 19. El aumento de los ataques contra la Biblia. Romanos 1, 18 al 19. El aumento de la persecución de los cristianos. Mateo 24, 9. El aumento del ocultismo. 1 Timoteo 4, 1. Guerras y rumores de guerra. Mateo 24, 6. ¿Sabes que este tema de la guerra de Rusia y Ucrania, muchos también estaban ya diciendo que estaba Cristo ahí, que la venida, tribulación, es contra Israel? Pero ahí la gente ya estaba haciendo conclusiones. Sí, lo que te puede mostrar esa guerra es que, oye, uno que estaba dormido está comenzando a despertarse. Tenemos que estar preparados. Eso es lo que te puede decir esa guerra. Aleluya. Las armas de destrucción masiva. Él mismo está amenazando con armas nucleares. Lucas 21, 26. El aumento de la hambruna. Quizás en Puerto Rico usted no lo ve, pero en otros países de Latinoamérica, Suramérica y otros países usted ve gente que padece hambre. No tienen que comer. Tiene que salir de Puerto Rico a la Florida. Debe de dejar de salir de Puerto Rico a la Florida, Texas y Nueva York. Vaya a México, vaya a Honduras, vaya a Colombia, Haití, y usted va a ver que eso es una gran verdad. Y entonces nos vamos a dejar de que nos quejamos siempre por todo. Y cuando vemos esos lugares no hay nada, no hay cupones, no hay ayudas federales, no hay seguro social. Y se las ven negras. Hay hambre, los niños mueren con los parásitos. Mucha hambruna en el mundo. A veces nosotros tenemos que ser más agradecidos con lo que tenemos, con lo que Dios te ha dado. No ha faltado pan en tu casa, no ha faltado nada en tu casa. Siempre hay alguien que te da un sustento. Siempre hay un vecino que te da un sustento. No tienes que ser ni cristiano, Dios lo toca y te bendice. ¿Eso no es? Nunca ha faltado nada. El aumento de la peste o enfermedades, Lucas 21, 11. La televisión estaba ahí también, Apocalipsis 8, 9 y la tecnología satelital. Ese versículo 9 habla de que todo el mundo verá lo que está pasando en ese acontecimiento
profético de los muertos en las calles. Todo el mundo lo va a ver. Eso es lo que habla ese versículo 9. La unificación europea, Daniel 2 y 7. Las potencias militares del lejano oriente, Apocalipsis 9, 16. El movimiento hacia un gobierno mundial, Daniel 7, 23, 26. Avivamiento del hebreo bíblico, Sofonías 3, 9. La negación de la segunda venida de Cristo, segunda de Pedro 3, 3, 4. En primer lugar, tomen en cuenta que en los últimos días vendrán algunos que solo pensarán en sus malos deseos, se burlarán de ustedes y le preguntarán, ¿qué pasó con la promesa de Jesucristo? Que Él va a regresar. Ya murieron nuestros padres y todo sigue igual que cuando el mundo fue creado. El que ha hablado aquí de la venida de Cristo a alguna persona, ¿no se le ha burlado en su vida de eso? Dios mío, pero si llega así nunca va a llegar. Han pasado tantos años y no llega. Está escrito en la Escritura exactamente las mismas palabras. Aleluya. La negación de la creación por Dios, Romanos 1, 18 al 22. Derramamiento del Espíritu Santo, Joel 2, 28, 29. La traducción de la Biblia en muchos idiomas. Eso ya lo tiene aquí. Y muchas versiones. La predicación del Evangelio en todo el mundo, Mateo 24, 14. La comprensión de la profecía bíblica, Daniel 12, 8, 9. Solo te tengo que decir una cosa, mi amado hermano. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. No te dejes engañar por los falsos maestros y los falsos profetas. Cristo regresará. Tú sabes que yo cuando estudiaba esto, ellos estaban preocupados porque se habían quedado. Esa era la preocupación de la segunda carta. Ay, nos quedamos aquí. Pero ahora yo veo en este tiempo que la gente ni se preocupa por eso. Ahora yo veo en este tiempo que la gente se levanta por la mañana, camina durante el día, se acuesta en la noche, ni tan solo un minuto piensa que Él puede venir hoy. Ahora en este tiempo, se lo digo porque a mí me ha pasado. Vivimos tan ajorados y con tanta ansiedad y con tantos problemas que cuando nos levantamos ni pensamos que hoy puede ser el último día. Señor, tú puedes venir hoy. Entonces yo en contienda con mi hermano, en chismes, en problemas, mirando lo que tiene aquel, lo que no tiene aquel, peleando por cosas que son efímeras, que pasan, no se ven. Oye, puede venir en este momento. Nosotros, la Escritura dice que no sabemos el día ni la hora, estamos claros, pero tenemos unas señales que se están cumpliendo y otras que se han cumplido. En el gobierno de Donald Trump, Israel, Jerusalén, la llamó la capital de Israel. Ahí era donde iba a ser todo. Las cosas están pasando y Él viene pronto por su iglesia y nos queremos ir con Él. Yo no sé tú, pero yo me quiero ir con Él. Por eso cuando nos levantamos, Señor, gracias por este día. Si en algo yo te he fallado, perdóname, pero yo me quiero ir contigo. Es más, a veces los muchachos nos pegamos bellones porque yo a veces, Señor, me coge y me tira contra el piso y le he dicho, Luel, no me quiero perder, me quiero ir con el Señor. ¿Eso no es? Tenemos que tener ese sentido de que, oye, viene. Esto no se trata de los pelos amarrados y la ropa y la vestimenta. Esto no se trata que si tiene barba usa prendas o no. Se trata que tu corazón esté dispuesto a aceptar a nuestro Señor en tu corazón. A la larga nos morimos y nos vamos así. Se quedó todo lo que teníamos. Y otro viene y los disfruta, como dice la palabra. Todo es material. Vanidad. Entonces, ¿cuándo vamos a tener sentido de pertenencia de que en algún momento vendrá el deseado de las naciones? Yo quiero estar listo cuando Él venga. Por eso Pablo exhorta eso a la iglesia y yo te exhorto en esta mañana que estés firme por la angustia actual, que estés firme por la venida del juicio de este mundo, que estés firme por la fuerza del engaño que viene.
Y que esté firme por el glorioso destino que vamos a tener nosotros. Cuando venga tribulación o persecución, usted sabe que usted tiene vida eterna en Cristo. Y que todo es pasajero. Y que produce un peso de gloria en nuestra vida. Estar firmes y retener la fe. Entonces, segundo punto, es que nuestra salvación es real. Por eso Pablo lo reafirma desde el versículo 15 al 17. El apóstol Pablo reafirma la fe en la salvación. Primero dando gracias a Dios por el favor inmerecido de habernos escogido desde el principio del mundo. Tú fuiste escogido. Apocalipsis 13:8 y 7:8 y se confirma que ese libro está escrito antes de la creación del mundo. Y usted se pregunta, ¿pero cómo es esto? ¿Por qué predicamos entonces si estamos escogidos? En Apocalipsis 13:8 dice, a ese monstruo lo adorarán todos los que no tienen su nombre escrito en el libro del Cordero, que fue sacrificado. Ese libro fue escrito desde antes de que Dios creara el mundo, y en él está escrito los nombres de todos los que tienen la vida eterna. Digamos que Él te tenía desde la fundación del mundo en su libro. Tu nombre estaba escrito ahí, o está escrito ahí. Si no está escrito ahí, hoy es el momento, hoy es el día. Y que por causa del pecado fueron borrados aquellos que lo desobedecieron. Como dice Éxodo 32:3, y el Señor dijo a Moisés, al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Entonces, mira qué interesante. Dios envía a su Hijo a morir por ti. Eso implica ¿qué? Redención. ¿Por qué la redención? Porque desde el principio Él te tenía escrito, pero por causa de nuestra desobediencia fuiste borrado. Entonces Él te redime. Compra lo que es de Él. Eso es redención. Y lo que Él escogió son aquellos redimidos que lo aceptaron. Juan 3:16 dice, porque ¿de qué? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, Dios te eligió desde antes de la fundación del mundo. Solo espera por los que no lo han aceptado. Y tienes que aceptarlo confesándolo. Romanos 10:9-13. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Será salvo. Y el plan de Dios siempre ha sido que nadie se pierda. Nada más recuerde el momento en que su hijo estaba en la cruz muriendo por ti, Alvis, por ti, por ti, por ti, por ti, Emanuel, por ti, Keila, por mí, por todos nosotros. Allí fue castigado, allí fue una lanza traspasó su costado, una corona de espina en su cabeza, sus manos fueron clavadas, le dieron latigazos que rasgaban su piel y un sinnúmero de castigos más que los romanos aplicaban solo por amor a ti. Porque Él quería desde el principio que tú fueras salvo. Entonces derrama su sangre para que te cubra su gracia, aleluya. Y te perdone de tus pecados, te limpie de toda maldad, te sane tus enfermedades por la sangre de nuestro Señor. El sacrificio no lo podemos tomar en vano. Él te ama. Segunda de Pedro 3:9 dice, no es que Dios sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Lo que pasa es que Dios tiene paciencia con ustedes, porque Él no quiere que nadie muera, sino que todos vuelvan a obedecerle. Tú no estás aquí hoy por casualidad. Estás porque Dios lo quiso así.
Y claro, Pablo le está hablando a la iglesia y los está reafirmando, recordándole el beneficio de permanecer. La palabra dice en Apocalipsis 2:10, no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esta es una canción que dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel, sé fiel. También era un niño cuando lo escuchaba. Hay que ser fiel. Vendrán tiempos difíciles y ya los estamos viviendo, pero seamos fieles que nuestra recompensa está cerca. Y quiero ser intencional en decirte que no retrases la oportunidad que te brinda el Señor en esta mañana, aquel que no la tiene y aquel que me escucha a través de las redes sociales. No provoques que tu nombre sea borrado del libro de la vida, sino provoca que sea escrito si algún día fallaste y fuiste borrado. Provoca en esta mañana que sea escrito tu nombre en el libro de la vida. Me imagino Pablo repasando los principios de la iglesia, de los principios con la iglesia. Efesios 2:8:1, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Romanos 5:8, y Dios muestra su amor por nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Iglesia, recuerda que Cristo murió por ti y te brindó una vida eterna mediante la gracia por medio de la fe. Nos corresponde una parte y es creer. No podemos ser engañados con cualquier bobería que nos planteen, sino creer, como aquella niña de la introducción que estaba firme en su convicción y logró virar lo que se parecía difícil, lo viró a lo que es positivo, demostrar que Él está vivo. Imagínese, mira, esto es tan fácil como pensar que imagínese una comida, y esa comida es la gracia, la cual nos alimenta, pero que la misma es llevada con un tenedor o una cuchara a nuestra boca. Esa es la fe. Ninguno de los utensilios te alimentará sino la comida, pero los usas para llevar a tu boca. Tenemos que tener fe para recibir esa gracia y favores inmerecidos. La fe es la que hace que se active la gracia que está en ti. La fe es la que hace que se active lo que creíste en Él. De una iglesia incrédula a una escogida, porque era necesario recordarles que Dios está con ellos, que no se preocupen por lo que ven, sino que se alegren. Y esto no va a mejorar, esto va a seguir para atrás y para atrás y para atrás. Y cuando sigue para atrás, en vez de usted preocuparse, usted dice, gracias Señor, porque tu venida está cerca. Cuando usted ve algo raro, gracias Señor, porque tu venida está cerca. A sus hijos, a nuestros hijos, llevarlos con la palabra, que se mantengan firmes. Gracias Señor, porque tu venida está cerca. Que si los baños de nena o de nene, gracias Señor, porque tu venida está cerca. Ellos bombardean a los niños, yo bombardeo a la mía, que es la familia. Papá, mamá, Camila y Choco. Así dice Camila. Ellos lo bombardean, yo lo bombardeo. Y le tiro fuerte, que es la familia. Papá, mamá, Camila y Choco. No lo ven a Choco aquí porque Choco es un perrito. Bombardeemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, nuestros sobrinos, para que no sean engañados. Y concluyo recordando que Cristo murió por ti, que si te arrepientes y te mantienes fiel, tu recompensa vendrá. No te alarmes por lo que veas, sino permanece creyendo, Luis, en lo que Él te habló. El día llegará y no queremos que nos sorprenda como un ladrón en la noche, como dice 2 de Pedro 3:10-13. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo,
y los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. Sino que nosotros lo estemos esperando todo el tiempo, como cuando un niño espera a su padre. Cuando yo era niño, yo recuerdo que yo esperaba con ansias que papi llegara por la tarde. Eso para mí era una cosa. Papi llegaba y yo estaba emocionado. Y jugaba conmigo, a lo mejor eran 5 minutos, estaba explotado porque lo estoy experimentando ahora. 5 o 10 minutos para mí eso fue algo extraordinario. Y yo lo estoy viviendo con mi niña. Se esconde, pero siempre se delata porque se está riendo. Papá, cógeme, volar. Y yo la cojo y voy, estoy explotado, pero sigo ahí. Vamos a hacer esto y lo otro, y sigo ahí. Que ya tengo un recuerdo de su papá, como es. Esa ansia de un niño cuando espera a su papá debe ser la misma ansia que tenemos que tener nosotros cuando estamos esperando a nuestro Señor. Señor, yo quiero que tú vengas ya. Señor, yo quiero que estés con nosotros. O sea, que la muerte me llame, yo pueda levantarme en Él. Como dice Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y yo quiero que Él me diga: buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. Mateo 25, 23. O al ver, excelente, eres un empleado bueno. Él quiere cuando tú vayas a entrar ahí. Mira, está bien, Señor, cometí errores, hice un montón de cosas, pero estoy arrepentido, vivo para ti. Buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Gracias, Señor, porque tu venida está cerca. Gracias porque tú nos cubriste con tu sangre. Gracias, Dios, por tu palabra. Amén. Y en esta mañana yo no pretendo hacer un llamado extenso. Simplemente quiero hacer un llamado a aquellos que no han aceptado al Señor en su corazón. Si en esta mañana hay alguien aquí, una persona que no haya recibido al Señor en su corazón, esta es la mañana para recibirlo. Y de igual manera digo a los que están en las redes sociales que si no han recibido al Señor en su corazón, escríbalo por ahí en inbox o algo. Queremos orar por ti. De todas maneras, quiero hacer una oración. Por si no pasas, puedas declararlo. Señor, yo te pido en esta mañana que nos ayudes. Señor, te entrego mis pecados y me arrepiento de ellos, Dios. Te pido que por favor escribas mi nombre en el libro de la vida. Señor, no permitas que yo falle, sino que tú me ayudes a llegar a la meta, que eres tú. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdona todos mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias.